Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y el Viches y por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, que haga para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que bueno, dándole gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes su palabra, y que sea Él y solo Él hablando a través de mi boca, que sea el Dios de Israel y solo Él glorificado a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu y a través de su Hijo amado. Que todo lo que salga de mí en esta hora sea para gloria y alabanza del Dios de Israel, del Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, de mi Dios y mi Padre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús, de Cristo. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el libro de los Hechos. En esta ocasión solamente vamos a ver 4 versículos. Vamos a estar en Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16. Solamente esos 4 versículos. Primero voy a hacer un resumen de lo que vimos ayer. Ayer vimos lo que le sucedió a Ananías y Zafira por engañar o por querer engañar al Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron Ananías y Zafira? Bueno, fueron 2 personas que creían en Cristo, que creyeron en el Evangelio predicado por los apóstoles, y ellos en ese momento de la iglesia primitiva todos tenían todas las cosas en común, es decir, no había nadie pobre porque los hermanos disponían a vender sus pertenencias y ponían ese dinero que tenían a vender las heredades a disposición de los apóstoles para que los apóstoles lo distribuyeran y en el pueblo de Dios no hubiera ningún tipo de necesidad. Así de íntima, así de hermosa, así de buena era la comunión de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Tanto que un hombre, dice la escritura, que un hombre llamado José, que también le decían Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió una heredad y la puso a disposición de los apóstoles. Bueno, la Biblia nos dice eso, pero después, en el capítulo 5, la Biblia nos da un contraste de una pareja de esposos, o sea, un matrimonio, pues, que hizo lo malo delante del Señor. Es decir, ellos vendieron su pertenencia, su propiedad, a un precio, y le dijeron al apóstol Pedro que la habían vendido a otro precio. Es decir, por ejemplo, no, yo voy a vender esta casa en $40. Yo le digo al apóstol Pedro, no, Pedro, yo vendí esta casa en $40. Pero es mentira, yo la vendí en 50 y me quedé con 10. Y le di los 40 y me embolsillé los 10. Bueno, esto fue lo que hizo esta pareja. Esta pareja le mintió a Pedro, pero no solamente le mintió a Pedro, sino que le mintió al Espíritu Santo. Y Pedro, como estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le muestra a Pedro que esta pareja está mintiendo, que Ananías, el esposo de Zafira, estaba mintiendo. Y el pasaje dice, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera eso en tu corazón? Esa mentira en tu corazón. Si no vendías la propiedad, no era tuya. Entonces, el Pedro le dice algo muy importante: no has mentido al hombre, sino a Dios. Ahí vemos que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, porque al Espíritu Santo se le puede mentir o tratar de mentirle, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios todo lo sabe. Así que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Pero si vemos que el Espíritu Santo
tiene inteligencia para darse cuenta que lo quieren engañar. No es una fuerza activa como la corriente o no sé. No, el Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu Santo nos enseña, nos acompaña, nos guía, nos consuela, se pone triste y de paso se da cuenta si lo quieren engañar. Y Pedro le dice a Ananías, no has engañado a los hombres, no has querido engañar a los hombres, sino a Dios. Y en ese momento Ananías cae muerto, cae fulminado. La palabra no lo dice, pero lo más probable es que le haya dado un infarto en ese momento. Ahora, ¿por qué Dios actuó de manera tan radical con ese pecado, contra ese pecado? ¿Por qué lo mató de una vez? Bueno, yo dije ayer que eso fue para que la iglesia naciente, para que la iglesia primitiva tuviera temor de Dios, porque dice la escritura, después dice que todos los que vieron que presenciaron ese castigo, temieron, todos los que vieron lo que le pasó a Ananías y Zafira, temieron a Dios, temieron en gran manera, se asustaron. Y como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque el temor a Jehová nos aparta de hacer lo malo. Entonces, tal vez Dios fue así de radical para que el pueblo le temiera y no cayera en este tipo de pecado. Así pasó también en el Antiguo Testamento, cuando un israelita sin querer tocó el arca de la alianza y murió al instante. Ustedes dirán, verdad, pero Dios fue bastante radical. Sí, claro, pero eso fue para que viera el pueblo que Dios es santo y que no se tiene que tener en poco la santidad de Dios. Eso es para crear en el pueblo de Dios temor hacia Él. Una cosa pide Jehová, y es que lo amemos y le temamos. El temor a Jehová y el amor a Jehová son como dos caras de la misma moneda. Es decir, una no puede estar sin la otra. Si teméis a Jehová, lo amáis. Y si lo amáis, le teméis. Eso no se puede separar el temor a Jehová del amor a Jehová. Entonces, esto mismo es lo que nuestro Dios quiere que entendamos. Que no podemos mezclar lo santo con lo profano. Que no podemos como tener en menos a Jehová y querer engañarlo o creer que no vamos a tener consecuencias por lo que hacemos. Mientras más temor tengamos de Jehová, mejor estaremos, porque no haremos las cosas que nos desagraden, que le desagraden a Él, perdón. Entonces, eso es lo que vimos con el caso de Ananías y Zafira, que no solamente murió el esposo, sino que dice la palabra que la esposa llegó 3 horas después. Pedro le preguntó, ¿vendiste tu propiedad en tanto? Sí, en tanto. Y Pedro le dice a ella, ¿por qué convinieron engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué convinieron tentar al Espíritu Santo? Estos hombres que están llevando el cuerpo de tu esposo te llevarán a ti. Y en ese momento cayó también la mujer muerta. Y ya vemos porque dice la escritura que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
me recuerda también al hecho cuando los hijos de Aarón entraron borrachos al tabernáculo y ofrecieron fuego y Dios los mató. Entonces hay cosas que Dios permite que sucedan para que se le tema, para que se le respete, para que uno tenga temor de Dios. Para eso están este tipo de pasajes que a simple vista podemos decir verdad, pero el Dios del Antiguo Testamento era fuerte. Pero eso nos queda a nosotros como enseñanza para no incurrir en ese mismo tipo de actos que son tan malos delante de Dios, que Dios, para dar ejemplo, mata a las personas para dar ejemplo y para que su pueblo no vuelva a cometer ese tipo de pecado. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo ahora Hechos 5 del 12 al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, con fuego extraño, dice la Escritura. Pero estaban también un poco ebrios, entonces, como vos decías, agarraron cualquier fuego que vieron ahí y prendieron hicieron lo que no tenía que hacer y Jehová los fulminó ahí. Pero bueno, lo de Ananías y Zafira también fue algo parecido porque quedaron muertos en el acto, pues. Como también le pasó al que tocó el arca, que la tocó sin querer porque el arca se iba a caer y él la toca y cae fulminado. Entonces, bueno, son cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios no los perdonó? Si por lo menos el que tocó el arca, el que toca el arca lo hace sin intención, no lo hizo con mala intención, sino que el arca se iba a caer y él la tocó él la quiso agarrar para que el arca no tocara el piso, pues. Pero vemos que Dios no lo tomó así. Y es que nuestro Dios es tan santo que es como el ejemplo del sol. El sol es bueno, ¿verdad? Pero nosotros no podemos acercarnos mucho al sol porque nos mata, nos desintegra. Bueno, así pasa con Dios. Dios es bueno, pero con este cuerpo de pecado no podemos acercarnos mucho a Él. O sea, no podemos ver a Dios cara a cara con este cuerpo porque nos morimos. Bueno, así pasa. Entonces, es por eso que tenemos que tener temor de Dios, para que no nos pase lo que le pasó a los hijos de Aarón, a Ananías y Zafira, y al hombre que tocó el arca sin querer queriendo, como dice el chavo, y acabó muerto. Vamos a leer entonces Hechos 5 del 12 al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las casas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos
su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Bueno, vamos a comenzar como siempre, versículo por versículo, interpretando el texto. Amén, en el nombre de Jesús. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Okay. Los apóstoles hacían señales y prodigios en el pueblo. Pero como yo les vengo diciendo y como les he dicho, bueno, repetidas veces, todo milagro tiene que tener como objetivo primario y secundario. Primero, el milagro, si viene de Dios, tiene que buscar glorificar a Dios. Si ustedes ven un milagro, ven algo, no sé, sobrenatural, pero ese milagro nos lleva a que la gente glorifique al Dios de Israel, entonces ese milagro carece de sentido y puede ser hasta que no venga de Dios. Ejemplo, si algún apóstol de hoy en día, de los que te dicen ser apóstoles y no lo son, hace un milagro y dice: yo hice el milagro, yo tengo el poder, yo tengo la opción, pero no se glorifica a Dios por medio de ese milagro, ni se da a conocer al Hijo de Dios, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, por ese milagro, entonces el milagro carece de sentido y el milagro o es falso o no viene de Dios. Todos los milagros que hizo mi Señor Jesús, estando según la carne, eran para dar a conocer a Dios, para manifestar el poder de Dios al pueblo, para glorificar a Dios que lo envió. Él no hacía nada por su propia cuenta. Dice: la obra que yo hago no la hago yo, sino que el Padre que está en mí hace las obras. Y las palabras que yo digo son las palabras que el Padre me va a decir, parafraseando un poco el texto. Entonces, todos los milagros bíblicos, todos los milagros que hace Dios es con un propósito, o bueno, tal vez dos: dar a conocer a su Hijo amado y que creyendo en él tengamos vida eterna, como dice Juan 20, versículo 71. Y estas cosas se escribieron para que creyendo en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios viviente, tengáis vida eterna. Para eso son los milagros. Y para glorificar el nombre de Dios, para eso son los milagros bíblicos. Así que si ustedes ven algún milagro y ese milagro no lleva a la persona a glorificar a Dios, o no lleva a la persona a tener fe en Cristo para salvación y vida eterna, ese milagro no le sirve de nada. No le sirve de nada. Porque recordemos que los milagros físicos son temporales. Es decir, Jesús sanó a Lázaro, no, lo resucitó de los muertos a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir, tal vez de viejo, tal vez se enfermó y se murió, no lo sabemos, pero volvió a morir. Entonces, si el milagro no te lleva a ti a creer en Cristo, no te lleva a ti a glorificar al Padre, no te lleva a ti a conocer a Cristo para salvación, entonces el milagro no tiene ningún efecto, más allá de una sanación temporal de algún dolor o discapacidad o de algún problema X que uno pueda tener. Entonces es muy importante saber que los apóstoles hacían milagros, como dice aquí,
y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, pero lo hacían como en el nombre de Jesús. Todos los milagros que hacían eran en el nombre de Jesús. Pedro aclara cuando sana al cojo de nacimiento, el que estaba pidiendo limosna en la puerta que se llama La Hermosa. Pedro aclara que no es él, el poder no salió de él, el poder estaba en Jesucristo. Por eso se cumplió la palabra que dijo mi Señor Jesús cuando estaba con los apóstoles: todas las cosas que pidáis en mi nombre, yo las haré para que por medio del Hijo se glorifique al Padre. Ese es el objetivo de los milagros, dar a conocer al Hijo, porque en el Hijo de Dios hay vida eterna, y que por medio del Hijo sea glorificado el Padre. Ese es el objetivo de los milagros. Por eso los apóstoles hacían todo lo que hacían en el nombre de Jesús, para dar a conocer el nombre del Hijo de Dios. Amén. No es como ahorita muchos apóstoles por ahí que hacen las cosas y se glorifica a Dios mismo. No, yo tengo la opción, yo tengo el poder, yo hago esto, yo hago aquello. Mi Señor Jesús no tenía el síndrome del yo, sino que Él glorificaba siempre al Padre. Y así mismo sus apóstoles, que aprendieron de Él, sus apóstoles, que tienen el mismo espíritu que el de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, hacían todo para glorificar al Padre. Amén. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Allí en ese lugar solamente estaba Pedro y Juan. Los demás apóstoles no estaban. No se atrevieron a juntarse con Pedro y con Juan. Recordemos que aquí estamos con Pedro y Juan, es decir, en este contexto, los que están predicando el Evangelio, los que están haciendo las sanidades y los prodigios, son Pedro y Juan. Dice que los demás apóstoles o los demás de ellos no se atrevieron. El discípulo amado, como dice Helio. Dice aquí que los demás de ellos no se atrevieron a juntarse con Pedro y Juan. Sin embargo, todo el pueblo que estaba allí, fíjense bien que todo el pueblo, dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Recordemos que Pedro y Juan ya tenían una advertencia, ya habían recibido una intimidación de los fariseos, de los religiosos de la época, de los ancianos, de los saduceos. Ya ellos lo habían llevado ante el concilio y habían dicho: bueno, lo vamos a soltar, pero no pueden hablar más de Cristo, de Jesús, ni enseñar de Él, porque ellos no le pudieron hacer más nada porque no tenían pruebas. Y Pedro y Juan habían sanado al cojo de la puerta de La Hermosa, entonces la gente estaba a favor de ellos y tuvieron que soltarlos. Sin embargo, antes de soltarlos, los amenazaron. Dijeron: bueno, lo vamos a soltar, pero no vayan a seguir hablando que Jesús ha resucitado, ni estén enseñando en el nombre de Jesús. Ya sabemos lo que dijo Pedro y Juan. Pedro y Juan dijeron: bueno, juzguen ustedes si nos conviene hacerle caso a los hombres o a Dios. Es mejor hacerle caso a Dios antes que a los hombres.
¿ok? Entonces tal vez por este hecho los otros apóstoles no se gustaban con Pedro y Juan. Tal vez Pedro y Juan no querían que también ellos estuvieran a la vista de esos judíos, pues. No querían que los judíos también los amenazaran a ellos. Y por eso ahí nomás que estaban Pedro y Juan. Sin embargo, dice la escritura que el pueblo los alababa grandemente. Sin embargo, el pueblo de Jerusalén estaba de acuerdo con ellos, los estimaba, los quería, por lo que ellos habían estado haciendo, por la sanidad que le hicieron al cojo de nacimiento en el nombre de Jesús, sanidad que fue notoria en toda Jerusalén. Por eso la gente los apoyaba. Aunque no estaban recibiendo el apoyo de los demás apóstoles, tal vez porque no querían que los identificaran con ellos, porque ya como ellos estaban bajo amenaza, tal vez Pedro y Juan no querían que se identificaran también a los demás apóstoles con ellos, ¿verdad? Pero sin embargo la gente sí los apoyaba porque habían visto el milagro que en el nombre poderoso de Jesús ellos le hicieron al cojo de nacimiento. Ya que todo el mundo conocía a este cojo, porque desde hace 40 años todo el mundo sabía que él tenía esa discapacidad, y desde hace mucho tiempo él venía pidiendo limosna en la puerta del templo que se llama La Hermosa o Pórtico de Salomón. Entonces, por esa razón la gente apoyaba a los apóstoles, a Pedro y a Juan, la gente lo tenía como profeta, obviamente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de los hombres como de las mujeres. Es decir, por los milagros y las maravillas que Pedro y Juan hacían entre el pueblo, el número de creyentes en Cristo fue aumentando, tanto así de los hombres como el de las mujeres. Ok. Recordemos que como esta es la iglesia primitiva, Dios respaldó a sus apóstoles con señales y prodigios. Ellos podían hacer las cosas que hacía mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esto era para respaldar el evangelio que ellos predicaban y para que la gente creyera en el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea, lo que ellos predicaban, Dios lo respaldaba y Dios le decía amén por medio de las señales. Cuando ellos predicaban, Dios movía su mano para obrar en señales y milagros. ¿Para que por medio de esos milagros ellos creyeran en el nombre de Jesucristo. Para que por medio de esos milagros ellos dijeran, no, pero es que Pedro igual no nos puede estar diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque ellos nos están dando testimonio de Cristo que resucitó y estamos viendo el poder de Cristo al sanar al cojo, por ejemplo. Entonces, ellos respaldaban su evangelio, o Dios respaldaba el evangelio de los apóstoles por medio de las señales, para que la iglesia se edificara sobre la verdad de Cristo, sobre el evangelio, y para que la gente no tuviera duda que el evangelio era verdad, que los apóstoles no estaban inventando, que Cristo había resucitado y que había vencido la muerte y que la muerte no pudo con él. No, para que la gente no dijera eso. No, esto es lo que están locos, esto es lo que están inventando. Dios respaldaba lo que los apóstoles decían
por medio de las señales. Amén. Bueno, vamos a ir terminando. Fíjense bien que es Dios el que iba a añadir, dice la palabra de Dios, que es Dios el que añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Es decir, el mismo Dios crea las ocasiones, crea el contexto, crea las situaciones para que las personas crean el Evangelio, en este caso por medio de las señales también y prodigios que hacían los apóstoles, para que ellos fueran salvos. Ya en la iglesia naciente, ya para este tiempo habían 8,000 personas. 8,000 personas, y Pedro nomás que había predicado 2 veces oficialmente, 2 discursos. Y ya llevaban más de 8,000 personas, porque aquí dice que se iban añadiendo cada vez más hombres y mujeres al pueblo del Señor. Amén. Entonces, todos los sucesos que hemos visto hasta ahora en el libro de los Hechos han sido en cumplimiento de lo que mi Señor Jesús mandó a los apóstoles. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora del libro de los Hechos, estos primeros 5 capítulos que hemos visto, es un cumplimiento del mandato que mi Señor Jesús le dio a los apóstoles de predicar el Evangelio a toda criatura, de dar testimonio de Él en Jerusalén primeramente, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto es lo que hemos visto en los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos. Habíamos visto un Pedro y un Juan, dando testimonio de Cristo, siendo respaldado ese testimonio por Dios por medio de señales y prodigios. Amén. Eso es básicamente lo que hemos visto en estos 5 capítulos que llevamos del libro de Hechos. Amén. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjense bien la fe que tenían, en los apóstoles, que ellos les llevaban enfermos, ¿verdad? Y los ponían en una parte para que cuando Pedro pasara, siquiera su sombra pasara sobre ellos y ellos fueran sanos. Ellos tenían fe en que los apóstoles tenían el poder de Dios, en que en el nombre de Jesús había poder. Amén. Y que bueno, que Pedro era como el canal para poder acceder a ese poder. Pedro no, en nombre de Jesús. Pero bueno, a través de Pedro, Dios hacía esa sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la gente le tenía fe a los apóstoles, tenía fe en el nombre de Jesús. Y tanta era la fe que yo decía, no, con solamente que Pedro pase por ahí y la sombra me dé, yo voy a ser sano. Es como la fe de la mujer del flujo de sangre. Si tan solo yo tocaré ese manto, si tan solo yo tocaré el manto, quedaré sana de esta enfermedad. Bueno, algo así era la fe que esas personas que se habían añadido de la iglesia, que esas personas en Jerusalén tenían. Ellos decían, no, si nosotros nos ponemos debajo de la sombra de Pedro, a lo que Pedro pasa que nos dé la sombra ya estamos jurados. Ese tipo de fe
era la que la gente tenía en Pedro y Juan. Y no solamente en Pedro y Juan, en el nombre poderoso de Jesús, porque hay que aclarar que el poder viene de Jesús. No son Pedro y Juan, no era la sombra de Pedro y Juan. Claro, la gente lo veía de esa forma, tal vez, pero era el nombre de Jesús, era por el poder de Jesús que ellos sanaban, ¿ok? Y eso Pedro lo aclara cuando hace el milagro del cojo. Ellos le dicen, no, pero ¿por qué me miran a mí? ¿Acaso yo tengo el poder para hacer que este hombre que nació cojo ahora esté sano? ¿Acaso mío es el poder? No. El poder es de Jesús. Amén. Pero como la gente veía a Pedro, la gente tenía fe en que en Pedro estaba el poder de Dios y que ese poder, digámoslo así, Pedro lo usaba en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Fíjense bien, todos eran sanados. Los que venían de las aldeas vecinas, los que venían de maleo, que tenían enfermedades de nacimiento, que tenían algún espíritu inmundo, algún demonio que los estaba atormentando, todos eran sanados, porque Pedro había recibido el poder de lo alto, porque Pedro en el nombre de Jesús pedía todas las cosas, y todas las cosas le eran hechas en el nombre de Jesús, para que por medio de el nombre de Jesús se glorificara al Padre. ¿Ok? No era Pedro el que tenía poder, era Cristo. Claro, la gente veía a Pedro y decía, y tenía la fe, no, vamos a traer a este enfermo y vamos a ponerlo aquí para que cuando Pedro pase, la sombra de Pedro lo toque y este enfermo y se ha sanado de la enfermedad. Y la gente se sanaba por la fe. Pero recordemos que el poder está en Jesús, no en Pedro. Nunca vamos a ver a Pedro o a alguno de los apóstoles decir, no, por el poder de mi sombra hice esto y aquello y sané a 1000 personas. No. Nunca vamos a ver esto en ninguno de los apóstoles. Por eso es que ellos hacían todo en el nombre de Jesús, para que la gloria no recayera en ellos, para que el hombre no pusiera la mirada en ellos. Porque esta gente, si entendía mal el milagro, podía pensar que Pedro era el que tenía poder. Pero el poder estaba en Pedro, pero por el nombre de Jesús. O sea, Dios respaldaba la predicación de los apóstoles, porque era la predicación acerca de Jesús, acerca de lo que Jesús había hecho, del sacrificio de Jesús, de la resurrección de Jesús, y la respaldaba por medio de milagros, para que la gente creyera que en verdad en Jesús había poder, que en verdad Jesús había resucitado, que en verdad la tumba estaba vacía. Dios respaldaba la predicación de Pedro y de Juan con señales y prodigios, como esta que estamos viendo, que Pedro pasaba y al que tocara la sombra de Pedro quedaba sano. Pero porque era Dios respaldando el nombre de su Hijo amado, porque era Dios respaldando el testimonio que los apóstoles habían dado de Jesús. No era Pedro el del poder, era Dios el del poder, y Dios respaldaba a Pedro para que el nombre de su Hijo amado fuera conocido y para que el nombre de Dios fuera glorificado. Eso era lo que pasaba allí. No es que Pedro era súper poderoso y cuando Pedro pasaba, todo se sanaba. Amén. Así no hay que verlo. Pedro no tiene poder. El poder viene de Cristo. El poder, Dios lo que estaba haciendo era respaldar
la predicación de Pedro para que la gente creyera, y porque la gente podía pensar, no, Pedro lo que nos está cayendo es mentira, y que Jesús y que resucitó. La gente podía pensar eso, pero no lo pensaba. ¿Por qué? Porque la gente se sanaba, porque por donde pasaba Pedro la gente se curaba. Entonces quería decir que lo que estaba diciendo Pedro acerca de Jesús era verdad, porque Dios los respaldaba a ellos, a sus apóstoles, a los apóstoles del Cordero, con señales y prodigios que confirmaban que el testimonio de Jesús era real, que en verdad Jesús había resucitado de los muertos, y que Dios le había dado poder a él, y que él tenía poder. Eso es lo que respaldaban estos milagros. Por eso es que en los milagros hay que mirar a Cristo y no a los hombres. Esta gente podía caer en el error, podían decir, Pedro y Juan tienen poder. Mira, ponen a la gente ahí, y cuando ellos pasan la gente se cura. Estos hombres sí tienen poder. La gente podía pensar así, que era Pedro y Juan los de poder, pero era Dios que obraba para respaldar el testimonio que Pedro y Juan estaban dando. ¿Cuál testimonio estaban dando ellos? Que Cristo Jesús había resucitado de los muertos, que Dios lo había puesto como Señor de señores, y ese testimonio Dios lo respaldaba con todos estos milagros, con todos estos prodigios, y por medio de estos milagros y señales, mucha gente, muchas más personas, tanto hombres como mujeres, creían en Cristo, cumpliendo así el propósito de todo milagro, que es que se glorifica a Dios y se crea en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que ya con esto termino, porque básicamente ese es el texto del día de hoy. Las señales y los prodigios que hacían los apóstoles en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre, y para que el Evangelio tuviera un respaldo. Es como, por ejemplo, Dios respaldó a Jesús cuando Dios resucita a su Hijo, cuando el Dios de Israel resucita a nuestro Señor Jesucristo de la tumba. ¿Qué está diciendo Dios? ¿O qué está haciendo ver Dios allí con la resurrección de Cristo? Que todo lo que Cristo dijo era verdad, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Entonces cuando Dios resucita a Cristo de los muertos, respalda que todo lo que dijo Jesús sobre sí mismo era verdad. Asimismo, cuando Dios respalda en el nombre de su Hijo, cuando Dios respalda el testimonio de su Hijo dado por los apóstoles por medio por las señales y los prodigios que hacían los apóstoles, ¿qué están diciendo? Está diciendo Dios, todo lo que ellos están diciendo acerca de mi Hijo es verdad, y como todo lo que ellos están diciendo de mi Hijo es verdad, yo voy a respaldarlos a ellos con señales y prodigios. Por eso es que con los milagros no es que yo tengo el don de hacer milagros y que yo pueda hacer milagros a quien yo quiera, no. Los milagros tienen un propósito. Todo lo que Dios da tiene un propósito, y el propósito de los milagros es que se conozca a Jesús y que se conozca a Dios, que se glorifique a Dios. Si yo hago un milagro nomás para gastarme o para ser presuntuoso, para decir yo tengo el poder, Dios me usa solamente a mí porque yo soy el ungido de Jehová, entonces ese milagro, eso que pasa ahí no viene de Dios. Entonces, como podemos ver, Dios respalda la predicación de su evangelio por medio de señales y prodigios que hacía a través de sus apóstoles, para que el nombre de su Hijo fuera conocido
porque en el Hijo que hay vida eterna, y para que por medio del Hijo fuera glorificado Él. Ese es el propósito de los milagros en general. Ningún milagro tiene como propósito que una persona X o Y se exalte de mí. Ningún milagro tiene como un propósito que muchos lo vean para que alaben a ese hombre. No, eso no es el propósito de los milagros. Los milagros nos tienen que llevar a la fuente del milagro. Cuando uno presencia un milagro, uno tiene que ir a la fuente del milagro. La fuente del milagro, la fuente de todo bien es Dios. A través de su Hijo amado. Esa es la fuente del milagro. Y allí es que tenemos que ir. Allí es que tenemos que poner nuestra mirada en la fuente del milagro. Amén. Entonces bueno, yo creo que ya esto es todo por el día de hoy, hermanos. Como siempre le digo, Yahvé me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que tengan feliz noche, hermanos.